Hola, estimado docente. El día de hoy, quien les habla y mis compañeros Luz, Gomer y María, vamos a exponer la tarea académica correspondiente a la semana 16 del curso Teoría General del Acto Jurídico, dictado por el docente Jackson Huch Salinas Saavedra. Bien, el tema que hemos considerado adecuado, concerniente para esta exposición, es la nulidad y anulabilidad del acto jurídico. Bien, para esto hablaré de una breve introducción. También debo mencionar los puntos importantes que vamos a tocar, un análisis y las características del objeto del estudio. Asimismo, vamos a hablar de la definición y sus características, también de las diversas posturas de diferentes actores doctrinarios y finalmente unas conclusiones. Ahora bien, el acto jurídico es la expresión de la voluntad con efectos legales. La nulidad y anulabilidad controlan la validez del acto frente a los vicios. También la doctrina y la jurisprudencia no siempre coinciden en su definición. Asimismo, el objeto es analizar críticamente ambas figuras o posturas con base a la doctrina y la jurisprudencia. Bien, ahora bien, teniendo en cuenta esto, dentro del artículo 140 del Código Civil nos habla de la noción del acto jurídico y sus elementos esenciales, ¿no? Que es la manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere de la intención consciente y reconocimiento legal, ¿no? Y la capacidad de discernimiento. Asimismo, la voluntad libre y consciente constituye en el núcleo del acto jurídico. También la finalidad lícita del acto jurídico debe perseguir un fin conforme al orden público, a las buenas costumbres y a las normas hiperactivas establecidas, ¿no? La posibilidad física y jurídicamente del objeto. El objeto puede ser susceptible de existencia física o jurídica. La forma, cuando la ley lo exige, si bien la regla general en materia de actos jurídicos es la libertad de forma, lo más impos- importante. Siguiente. Bien. Dentro de los elementos esenciales del acto jurídico, la importancia es la clave para las relaciones cotidianas, contratos, testamentos, sociedades, etcétera. Pero si estos elementos esenciales están ausentes o viciados, hablamos de nulidad o anulabilidad. No obstante, la validez del acto jurídico no solo depende de la voluntad de las partes, sino del cumplimiento de los requisitos establecidos, preestablecidos por el ordenamiento jurídico. Dicho todo esto, dejo en el uso de la palabra a mi compañera que nos va a hablar del siguiente tema. Adelante, compañera Luz. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Luz Soraya Seinostroza y yo voy a continuar con el tema de la nulidad. ¿Qué es la nulidad? La nulidad es una sanción legal que invalida el acto jurídico desde su origen. Como base de sustento legal, tenemos en el artículo 219 del Código Civil peruano, donde ahí nos explica que la sanción que impone el ordenamiento jurídico o los actos que nacen con defectos muy graves, en efecto, no producen ningún efecto legal, porque nunca fueron válidos desde su inicio. Eh, Se aplica a actos que violan normas de orden público o carecen de requisitos esenciales. Cuando hablamos de podemos ver un ejemplo de que imaginarse que un niño de 10 años venda un terreno y lo haya firmado, automáticamente desde un inicio ya se ve nulo, porque un menor de edad no puede hacer efecto, mucho menos si no hay un representante legal de por medio. Otro ejemplo que tenemos es el contrato con objeto ilícito, venta de drogas, etc. Características de nulidad. Por naturaleza, es absoluta, afecta el interés público. Obviamente, cuando hablamos de, de una de las características que afecta el interés público, viene a ser uno de los factores más importantes es el ilícito de drogas, ¿no? Que afecta a la sociedad. En efecto, el acto se considera inválido desde el inicio. La declaración puede ser declarada por juez
o oficio. Básicamente, mayormente es por un juez. No saneable, no puede convalidarse con el tiempo. Impres, imprescriptible, no hay plazo para pedirla, puede demandarse siempre. Cuando hablamos de las características, también podemos hablar de la nulidad. Dentro de ellos se encuentran dos autores, que es Massineo y de Copis, ¿no? Que ellos hablan qué es la nulidad y por qué el acto es nulo. El supuesto común es de nulidad. El supuesto de nulidad, vamos a ver cuatro con una explicación breve y ejemplos. Falta de manifestación de voluntades, obviamente porque no hay voluntad válida o está ausente. La firma falsificada, o que tú puedes alquilar una casa falsificando la firma de tu hermano o de tu papá. Objeto ilícito o imposible. Se busca algo contrario a la ley o irrealizable. ¿Qué viene a ser? La venta de órganos, que ahí también está como la venta de drogas, que anteriormente lo había mencionado. Ausencia de forma prescrita por ley. No se cumple la forma exigida por la norma. O sea, es el contrato sin escritura pública cuando es obligatoria. Las personas que hacen compra y venta con minutas que todavía ni siquiera están registradas en los registros públicos, etc., cuando todavía no está en norma o en ley lo que corresponde. mm, Incapacidad absoluta de las partes. Uno de los intervenientes no tiene capacidad legal. El ejemplo que puse del menor de edad que vende sin representación un contrato, tiene que tener sí o sí un representante legal. Fin ilícito o contrario al orden público. El acto busca un propósito prohibido por la ley, matrimonio con fin migratorio fraudulento. Un claro ejemplo es de uno de los falanduleros que viene a ser Mario Hart con su ahora esposa Corina Rivadeneira, que ellos en esa época, Corina, iba a ser deportada a su país en cuestiones de que ella no ya no tenía un contrato de trabajo acá en Perú o no tenía residencia, como se podría decir. Y para salvar que no lo migraran a ella, ¿qué hace? Casarse con Mario Hart, pero no en el distrito que les corresponde. Para casarse hay un requisito que hay que seguir un procedimiento, ¿no? Y ellos pues hicieron eso, prácticamente un fraude. Los ejemplos de nulidad. Los más vistos es el contrato de firma falsificada, que una persona falsifica el contrato, o un alquiler, o una venta, que puede ser tanto de tu hermano, de tu tía, de tu papá. Es lo más visto y lo más común. El matrimonio por beneficio migratorio, que viene a ser el fraude, que yo no me caso por beneficio a mí y también hago fraude, lo que viene a ser el Estado. De pase a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Continuando con la exposición, en esta ocasión vamos a ver qué es la anulabilidad. La anulabilidad ocurre cuando un acto jurídico, como un contrato, parece ser válido, pero tiene un problema que afecta la voluntad de las personas que han firmado. Se aplica a los actos válidos en apariencia buena, pero celebrados con vicios de consentimiento. Puede ser puede ser como un error, un dolo, violencia, intimidación. El acto se produce efectos hasta que un juez lo declare inválido. Un ejemplo, Ana vende su casa a Juan, pero Juan le engaña diciendo que el valor de la casa es mucho menor. O sea, el precio está mucho menor, ¿no? Es muy, em, rebaja el precio de lo que es real de la casa, ¿no? Cuando en realidad él sabe que el valor de la casa es mucho más. Ana, convencido por el engaño, firma el contrato de compraventa. ¿Qué pasa en este caso? Ana se entera que el valor de la casa era mucho más, que había sido engañado.
En este caso, el contrato es anulable, porque aunque parece válido, fue celebrado por vicio del consentimiento, o sea, por engaños. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué puede hacer Ana? Puede pedir al juez que se anule el contrato. Mientras no ocurra eso, el contrato sigue produciendo efectos legales, o sea, es válido. Características de la anulabilidad. El acto es válido mientras no se anule por el juez. O sea, mientras que no lo demandas, no lo puede, el contrato sigue válido, sigue teniendo valor. Protege los intereses privados. La anulabilidad netamente protege los intereses privados. Puede ser como errores, engaños en el consentimiento, ¿no? También requiere una demanda judicial para ser anulada y convalidarse si la persona acepta el acto del consentimiento en el vicio. Si la persona acepta, sí, ya lo vendí, entonces ese acto ya queda como un acto válido. Un plazo legal para pedir la anulación. Si se pasa, pierde el derecho. Según el Código Civil, en el artículo 221, regula esta parte, ¿no? Tiene una durabilidad de 2 años. Diferencias entre la nulidad y la anulabilidad. La nulidad es la nulidad, causal y nulidad cuando falta la manifestación de voluntad de la gente o de la persona, cuando su objeto es física o jurídicamente, cuando su fin sea lícito, cuando adolece sin la simulación absoluta, cuando no revisa la forma prescripta bajo sanción de nulidad. En la anulabilidad, las causales son por la capacidad de ejercer restringida a la persona contemplada en los números 1 al 8 del artículo 44. También por vicios resultantes de error, dolo, violencia o intimidación, ¿no? También por simulación cuando el acto real que lo contiene perjudica al derecho del tercero, ¿no? A terceras personas. Cuando la ley lo declara anulable, ¿no? Demandas al juez y el juez lo declara nulo, anulabilidad de esa parte. Bueno, continuando con la exposición, le doy pase a mi compañera para que pueda indicar las posturas. Muchas gracias, colega. Buenas tardes, doctor Jason Salinas. Mi nombre es María Susana Vázquez Rojo, con código de estudiante U24245. En este caso, abordaremos las posturas doctrinarias de la jurisprudencia relevante y las conclusiones respecto a la nulidad y a la anulabilidad. Empezamos dando un repaso a las posturas doctrinarias. Desde la visión clásica representada por autores como Cupis y Messineo, se sostiene una distinción rígida entre ambas figuras. Se habla de nulidad para los actos con vicios graves que afectan el orden público y de anulabilidad para aquellos con errores que afectan el consentimiento individual. Siguiente, por favor, compañero. Frente a esta visión surge una postura crítica defendida por Díez Picasso que propone un enfoque más funcional. Ese autor sugiere que no basta con mirar la categoría jurídica, sino que hay que evaluar el daño real y el interés en juego para determinar si corresponde anular un acto o no. En un punto medio se sitúan autores como Borde y Nostroza con una posición intermedia. Ellos manifiestan la distinción conceptual, pero dan prioridad al impacto práctico. También a la equidad y a la protección del tráfico jurídico, buscando así un equilibrio entre teoría y realidad. Pasando a la jurisprudencia, encontramos dos casos clave, primero en el Tribunal Constitucional del expediente 0006 del 2023, que advierte que la nulidad debe aplicarse con cautela para no afectar la seguridad jurídica. En un segundo lugar, la Corte Suprema, en la Casación 2156 del 2018, establece que no todo error basta para anular un contrato, sino que debe evaluarse su gravedad y el efecto que produce en el acto jurídico. Como conclusión, podemos afirmar que la nulidad y la anulabilidad son herramientas esenciales para proteger tanto el orden público como la libertad contractual. No obstante, su aplicación debe ser flexible y razonable, tal como
lo reconocen las posturas doctrinarias más modernas y la jurisprudencia peruana. Más que verlas como categorías rígidas, debemos entenderlas como instrumentos jurídicos al servicio de la justicia y el equilibrio en las relaciones privadas. Muchas gracias.